El millonario encubierto ordena un filete y la mesera le pasa una nota que lo deja helado. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Disfrútala. Un hombre con una fortuna superior a los 10.000 millones de dólares se sentaba solo en uno de los restaurantes más exclusivos de Montreal. No estaba allí por la comida ni por el lujo. Aquella noche buscaba algo que el dinero no podía comprar. Buscaba honestidad. Pero en un mundo lleno de apariencias y sonrisas interesadas, esa búsqueda parecía imposible. Lucas Ferrer, con apenas 36 años, había aprendido que la mayoría de los gestos hacia él tenían un precio oculto. Esa noche, cansado de los halagos falsos y de las reuniones en las que todos le daban la razón, decidió ponerse a prueba. Quería saber si aún quedaba alguien que actuara sin esperar algo a cambio. Pidió el plato más caro del menú, el corte estrella del restaurante. El filete imperial, una pieza de carne que costaba casi $500. No lo hizo por gusto ni por curiosidad gastronómica, sino para observar. Quería ver cómo lo trataban sin que supieran quién era realmente. La joven mesera que lo atendía no parecía encajar con el resto del personal. Había algo distinto en ella. Sus movimientos eran discretos, pero sus ojos color miel tenían una mezcla de cansancio y fortaleza que no pasó desapercibida para él. Cuando retiró el primer plato, hizo un gesto casi imperceptible, dejó una servilleta doblada junto a la cuenta. Lucas pensó que encontraría un número de teléfono o una petición de ayuda económica. Pero al abrirla, se topó con 4 palabras que lo dejaron helado. 4 palabras capaces de derrumbar todo lo que había construido. La vida de Lucas Ferrer estaba hecha de decisiones firmes y calculadas. Dueño de Ferrer Global, un conglomerado que dominaba desde la hotelería hasta la tecnología médica y los bienes raíces, movía mercados enteros desde su oficina en Rue Serbruoke. Bastaba una llamada suya para cambiar el rumbo de una empresa. Sin embargo, con los años había descubierto que el poder y la soledad caminaban juntos. Vivía rodeado de asesores que decidían qué debía decir, abogados que filtraban cada palabra y ejecutivos que lo adulaban por conveniencia. Se había convertido en el reflejo perfecto de un hombre poderoso, pero vacío. El joven que soñaba con diseñar casas modestas en algún barrio tranquilo de Quebec había quedado sepultado bajo contratos, juntas y titulares. Por eso, de vez en cuando, escapaba de su propio mundo. De noche, dejaba su traje impecable y se disfrazaba de alguien común. Iba a tiendas de segunda mano, elegía ropa gastada y se miraba al espejo con cierta satisfacción al no reconocerse. Esa rutina le devolvía algo que el dinero le había arrebatado, la sensación de ser invisible. Esa noche, su elección fue Le Mirador Montreal, el restaurante más lujoso de su cadena. Había leído informes sobre sus ganancias récord, sus reseñas de 5 estrellas y su lista de clientes exclusivos. Pero quería verlo sin filtros, sin avisos previos, sin el miedo que su nombre provocaba. Cuando cruzó la puerta, el ruido de la ciudad quedó atrás. Lo envolvió un silencio elegante, acompañado por el aroma a vino, madera pulida y carne a la parrilla. La anfitriona, una mujer rubia de sonrisa ensayada, lo observó de pies a cabeza. Su ropa sencilla y sus botas desgastadas la hicieron fruncir el ceño. ¿Le puedo ayudar, señor?, preguntó con un tono amable, aunque algo tenso. Una mesa para uno, respondió Lucas, bajando la voz para sonar más rudo y menos seguro de sí mismo. La mujer lo miró con desconfianza. En aquel lugar, los clientes solían llegar en autos de lujo, no caminando con una chaqueta gastada. ¿Tiene reserva? No. ¿Hay algún problema? La anfitriona fingió revisar la tablet que llevaba, solo para disimular su molestia. Tenemos una mesa disponible cerca de la entrada a la cocina, dijo con una sonrisa forzada. Era el rincón más ruidoso y menos agradable del lugar. El sitio al que destinaban a los que no encajaban con la imagen del restaurante. Está bien, respondió Lucas sin dudar. Mientras lo conducía, varias miradas curiosas se alzaron desde las mesas. Algunos clientes cuchichearon. En un lugar como aquel, un hombre sin traje ni reloj caro era casi una rareza. Y eso era exactamente lo que él buscaba.
La mesa temblaba cada vez que las puertas de la cocina se abrían y se cerraban. Era, sin duda, el peor lugar del restaurante. Pero desde allí, Lucas podía observar todo. Los meseros que sonreían más a las mesas con relojes costosos, el gerente adulando a un grupo de políticos y el ritmo casi teatral del servicio. El gerente era un hombre corpulento, de cabello oscuro y sonrisa falsa. Lucas lo reconoció enseguida de los reportes internos, Julián Navarro. Tenía fama de manipulador y de manejar el personal con mano dura. Reía a carcajadas frente a los clientes, pero cuando giraba la espalda, su mirada se volvía fría y autoritaria. Lucas suspiró. Todo parecía un espectáculo ensayado. Todo, excepto ella. La mesera que se acercó a su mesa rompía con ese molde. Su uniforme estaba limpio, aunque gastado en los bordes. Su coleta baja dejaba ver unas ojeras marcadas y una mirada serena. «Buenas noches, señor», dijo con una voz suave pero segura. «Soy Valentina y estaré atendiéndolo esta noche. ¿Le gustaría comenzar con algo de beber?» Lucas asintió y pidió la cerveza más barata del menú. No tenía interés en beberla. Quería observar su reacción. Esperaba ver sorpresa o desprecio. Pero ella no mostró nada de eso. «Por supuesto, enseguida se la traigo», respondió con naturalidad. Mientras se alejaba, Lucas notó sus zapatos. Eran los típicos zapatos negros antideslizantes de trabajo, pero estaban tan desgastados que el cuero se había empezado a abrir. Aquel pequeño detalle decía más que cualquier palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera curiosidad. ¿Quién era esa mujer que lo trataba sin condescendencia ni interés? No imaginaba que esa noche, esa joven iba a poner su mundo de cabeza. Valentina Morales se movía entre las mesas con la precisión de quien conoce cada rincón del lugar. Sonreía, tomaba pedidos, servía platos, pero por dentro cargaba un peso enorme. Tenía apenas 24 años y, a su edad, la vida le había quitado más de lo que le había dado. Su hermano Emilio, de 17, sufría una enfermedad pulmonar crónica. Desde la muerte de su madre, Valentina se había hecho cargo de todo: medicinas, comida, renta. Había abandonado sus estudios para trabajar tiempo completo. En Le Mirador Montreal, el sueldo era bueno, pero el precio emocional era altísimo. El gerente, Julián Navarro, se aprovechaba de cualquier error para recordarle que su puesto pendía de un hilo. Un día, cansada y distraída, cometió un fallo en el inventario. Julián lo usó para inventar una supuesta deuda de $5,000. Desde entonces, la tenía bajo su control. Valentina sabía que si lo denunciaba, la despediría y jamás volvería a encontrar trabajo en un sitio decente. Y sin ese ingreso, su hermano se quedaría sin medicinas. Así que callaba. Pero esa noche, mientras atendía al hombre de la mesa junto a la cocina, algo cambió. Había algo diferente en él. No se comportaba como los demás clientes. No la trataba como si fuera invisible. Y aunque no lo sabía, esa conexión silenciosa estaba a punto de convertirse en el inicio de un giro que cambiaría ambas vidas para siempre. Valentina se movía con precisión entre las mesas, intentando no pensar en el hombre que la observaba desde el rincón. Cada paso que daba la acercaba a su decisión más peligrosa. Sabía que no podía confiar en nadie dentro del restaurante, pero algo en la mirada de aquel cliente despertaba una esperanza que no recordaba haber sentido en años. Cuando volvió con la cerveza, la colocó frente a él con una sonrisa discreta. «Aquí tiene, señor», dijo. «¿Le gustaría ver el menú de platos fuertes?» «Sí, por favor», respondió Lucas con voz tranquila. Ella le entregó la carta y se quedó a un lado, esperando que hiciera su elección. No podía evitar notar que aquel hombre, aunque vestía de manera sencilla, no se movía como alguien pobre. Su forma de mirar, su postura y la seguridad con la que sostenía el vaso lo delataban. No encajaba con su aspecto. «Quisiera el filete imperial», dijo él finalmente. Valentina parpadeó, sorprendida. El filete imperial era el plato más caro del menú. Ninguna persona con su apariencia lo pedía, a menos que fuera un turista sin idea de precios o un excéntrico.
¿Está seguro, señor?, preguntó, cuidando de sonar amable. Completamente, respondió sin apartar la vista del menú. Y una copa de vino Chateau Margaux del 2000. El corazón de Valentina dio un brinco. Aquella botella costaba una fortuna. Solo una copa valía más que lo que ella ganaba en 2 semanas. Por un momento pensó en advertirle que se trataba de un vino extremadamente caro, pero se contuvo. Su instinto le dijo que debía confiar. Enseguida lo traigo, dijo, ocultando el temblor en sus manos. Sabía que eso activaría las alarmas en la terminal del gerente. Y así fue. Apenas registró la orden, una voz la llamó desde la esquina del salón. Morales. Julián Navarro la observaba con una sonrisa helada. Ven un segundo, por favor. Ella caminó hacia él con paso contenido. Sabía que cualquier gesto de nerviosismo podía empeorar las cosas. ¿Qué clase de broma es esta?, preguntó él en voz baja. ¿Le diste acceso al vino más caro del restaurante a ese tipo? ¿Lo viste bien? Pidió el plato y el vino con total seguridad, señor. No quise faltarle al respeto. ¿Faltarle al respeto?, repitió Julián, acercándose con una sonrisa venenosa. Si ese sujeto no paga, el costo saldrá de tu salario. ¿Entendido? Valentina tragó saliva y asintió. No podía responder. No allí. No frente a los clientes. Y recuerda, añadió él, bajando aún más la voz, ya tienes una deuda conmigo. No querrás aumentarla. Ella apretó el delantal con las manos y regresó al área de servicio, intentando disimular la angustia. Cuando pasó junto a la mesa de Lucas, él la observó con atención. Había notado parte de la conversación. ¿Todo bien?, preguntó con voz baja. Valentina forzó una sonrisa. Sí, señor, todo bien. Solo fue un malentendido. Tu jefe parece exigente. Ella sintió con una mueca leve. Digamos que no es el tipo de persona que se conforma fácilmente. Lucas no insistió. Pero en su mente, algo se activó. La tensión en los hombros de la joven, la manera en que evitaba mirar hacia la barra, el temblor de sus manos al colocar la copa, eran señales claras de alguien atrapado en un entorno hostil. Cuando ella se retiró, Lucas apoyó el codo en la mesa y la siguió con la mirada. No podía explicarlo, pero había algo en esa mujer que le resultaba familiar. Quizá porque él también se había sentido atrapado en un papel, fingiendo ser alguien que no era. Valentina, mientras tanto, fue hasta la bodega. Abrió con cuidado la botella que él había pedido y sirvió una copa. Su respiración se aceleró. Sabía que cualquier error sería usado en su contra, pero logró mantener la compostura. Volvió a la mesa y colocó el vino con una elegancia que sorprendió incluso a Lucas. Aquí tiene, señor, dijo con voz serena. Espero que le guste. Estoy seguro de que sí, respondió él, mirándola a los ojos. Sus miradas se cruzaron unos segundos más de lo normal. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sintieron que aquella noche sería diferente. El resto del servicio transcurrió con aparente normalidad. Lucas comía despacio, mientras observaba los movimientos del personal. Veía cómo Julián fingía amabilidad con los clientes adinerados y cómo los empleados bajaban la cabeza cada vez que él pasaba cerca. Todo estaba perfectamente calculado, como un teatro bien ensayado. Pero la actuación de Valentina era distinta. Sus gestos eran genuinos, su sonrisa sincera. Había una tristeza detrás de su mirada, pero también una fuerza silenciosa que lo intrigaba profundamente. Cuando ella llevó el café para cerrar la cena, el reloj marcaba casi las 11. Lucas sabía que pronto el turno terminaría. Ella, en cambio, tenía la mente en otra cosa, en el papel doblado que llevaba escondido en el bolsillo del delantal. Sabía que si no actuaba esa noche, no tendría otra oportunidad. Julián estaba cada vez más agresivo, más confiado en su impunidad. Y el riesgo de que descubriera sus manipulaciones contables era enorme. Durante su breve descanso en la sala de empleados, Valentina tomó la servilleta y el bolígrafo que siempre llevaba consigo.
Sus manos temblaban. No podía escribir mucho, si alguien encontraba el mensaje, la despedirían al instante. Pensó varios segundos hasta que las palabras surgieron solas. Te están vigilando. La cocina no es segura. Busca el libro en la oficina de Julián. Está arruinando la cadena. Doblar la servilleta fue como sellar su destino. La guardó en el bolsillo y volvió al salón. Lucas ya había terminado el postre y esperaba con calma. Ella respiró hondo, tomó la bandeja y se acercó con una sonrisa ensayada. ¿Desea algo más, señor?, preguntó, intentando que su voz no temblara. No, gracias. Todo ha estado excelente, respondió él, observándola con detenimiento. Mientras recogía la taza y el plato, Valentina aprovechó para deslizar discretamente la servilleta doblada bajo la bandeja de la cuenta. Su pulso se aceleró. Gracias por su visita, dijo, alejándose de la mesa. Lucas la vio marcharse, pero al notar algo extraño en la bandeja, la llamó de nuevo. Disculpe, señorita, ¿olvidó algo? Valentina se giró, sintiendo como el corazón se le detenía por un segundo. Se acercó fingiendo tranquilidad y con un movimiento rápido, dejó la servilleta sobre la mesa. Solo la propina, señor, dijo en voz baja, inventando una excusa absurda. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y desapareció tras las puertas de la cocina. Lucas levantó la servilleta y la abrió bajo la luz tenue. Al leer el mensaje, su rostro se tensó. Te están vigilando. La cocina no es segura. Busca el libro en la oficina de Julián. Está arruinando la cadena. Guardó el papel con cuidado dentro de su chaqueta y salió del restaurante sin decir una palabra. En la acera, el aire frío de Montreal le despejó la mente. Aquello no era una broma ni una queja. Era una advertencia. Si lo que decía esa mujer era cierto, significaba que parte de su propio imperio estaba podrido. Y si era falso, alguien jugaba un juego muy peligroso. Encendió su teléfono auxiliar, uno de esos que usaba solo para emergencias, y marcó un número. Rafael, soy yo, dijo en voz baja. Al otro lado, la voz de su director de operaciones sonó preocupada. ¿Qué pasa, Lucas? Suenas alterado. He descubierto algo grave en el Mirador. No es un asunto de clientes ni de ventas. Es más serio. Le contó lo ocurrido, la mesera, el gerente, la nota. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Podría ser una exageración, dijo Rafael. O una empleada resentida. No lo creo, replicó Lucas. Había miedo en su mirada, y eso no se finge. ¿Qué vas a hacer? Investigar. Pero esta vez lo haré personalmente. Necesito entrar en esa oficina antes de que destruyan pruebas. ¿Esta noche? ¿Tú solo? Estás loco. No estaré solo, respondió Lucas. Consígueme a alguien de confianza. Hubo un breve silencio antes de que Rafael respondiera. Conozco a alguien. Se llama Irene Salas. Exagente de seguridad privada. Si alguien puede ayudarte, es ella. Lucas asintió para sí. Perfecto. Dile que me encuentre en 1 hora. Y Rafael, investiga a Valentina Morales. Quiero saber quién es realmente. Valentina se movía con precisión entre las mesas, intentando no pensar en el hombre que la observaba desde el rincón. Cada paso que daba la acercaba a su decisión más peligrosa. Sabía que no podía confiar en nadie dentro del restaurante, pero algo en la mirada de aquel cliente despertaba una esperanza que no recordaba haber sentido en años. Cuando volvió con la cerveza, la colocó frente a él con una sonrisa discreta. Aquí tiene, señor, dijo. ¿Le gustaría ver el menú de platos fuertes? Sí, por favor, respondió Lucas con voz tranquila. Ella le entregó la carta y se quedó a un lado, esperando que hiciera su elección. No podía evitar notar que aquel hombre, aunque vestía de manera sencilla, no se movía como alguien pobre. Su forma de mirar, su postura y la seguridad con la que sostenía el vaso lo delataban. No encajaba con su aspecto. Quisiera el filete imperial,
dijo él finalmente. Valentina parpadeó, sorprendida. El filete imperial era el plato más caro del menú. Ninguna persona con su apariencia lo pedía, a menos que fuera un turista sin idea de precios o un excéntrico. ¿Está seguro, señor?, preguntó, cuidando de sonar amable. Completamente, respondió sin apartar la vista del menú. Y una copa de vino Chateau Margaux del 2000. El corazón de Valentina dio un brinco. Aquella botella costaba una fortuna. Solo una copa valía más que lo que ella ganaba en 2 semanas. Por un momento pensó en advertirle que se trataba de un vino extremadamente caro, pero se contuvo. Su instinto le dijo que debía confiar. Enseguida lo traigo, dijo, ocultando el temblor en sus manos. Sabía que eso activaría las alarmas en la terminal del gerente. Y así fue. Apenas registró la orden, una voz la llamó desde la esquina del salón. Morales. Julián Navarro la observaba con una sonrisa helada. Ven un segundo, por favor. Ella caminó hacia él con paso contenido. Sabía que cualquier gesto de nerviosismo podía empeorar las cosas. ¿Qué clase de broma es esta?, preguntó él en voz baja. ¿Le diste acceso al vino más caro del restaurante a ese tipo? ¿Lo viste bien? Pidió el plato y el vino con total seguridad, señor. No quise faltarle al respeto. ¿Faltarle al respeto?, repitió Julián, acercándose con una sonrisa venenosa. Si ese sujeto no paga, el costo saldrá de tu salario. ¿Entendido? Valentina tragó saliva y asintió. No podía responder. No allí. No frente a los clientes. Y recuerda, añadió él, bajando aún más la voz, ya tienes una deuda conmigo. No querrás aumentarla. Ella apretó el delantal con las manos y regresó al área de servicio, intentando disimular la angustia. Cuando pasó junto a la mesa de Lucas, él la observó con atención. Había notado parte de la conversación. ¿Todo bien?, preguntó con voz baja. Valentina forzó una sonrisa. Sí, señor, todo bien. Solo fue un malentendido. Tu jefe parece exigente. Ella sintió con una mueca leve. Digamos que no es el tipo de persona que se conforma fácilmente. Lucas no insistió. Pero en su mente, algo se activó. La tensión en los hombros de la joven, la manera en que evitaba mirar hacia la barra, el temblor de sus manos al colocar la copa, eran señales claras de alguien atrapado en un entorno hostil. Cuando ella se retiró, Lucas apoyó el codo en la mesa y la siguió con la mirada. No podía explicarlo, pero había algo en esa mujer que le resultaba familiar. Quizá porque él también se había sentido atrapado en un papel, fingiendo ser alguien que no era. Valentina, mientras tanto, fue hasta la bodega. Abrió con cuidado la botella que él había pedido y sirvió una copa. Su respiración se aceleró. Sabía que cualquier error sería usado en su contra, pero logró mantener la compostura. Volvió a la mesa y colocó el vino con una elegancia que sorprendió incluso a Lucas. Aquí tiene, señor, dijo con voz serena. Espero que le guste. Estoy seguro de que sí, respondió él, mirándola a los ojos. Sus miradas se cruzaron unos segundos más de lo normal. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sintieron que aquella noche sería diferente. El resto del servicio transcurrió con aparente normalidad. Lucas comía despacio, mientras observaba los movimientos del personal. Veía cómo Julián fingía amabilidad con los clientes adinerados y cómo los empleados bajaban la cabeza cada vez que él pasaba cerca. Todo estaba perfectamente calculado, como un teatro bien ensayado. Pero la actuación de Valentina era distinta. Sus gestos eran genuinos, su sonrisa sincera. Había una tristeza detrás de su mirada, pero también una fuerza silenciosa que lo intrigaba profundamente. Cuando ella llevó el café para cerrar la cena, el reloj marcaba casi las 11. Lucas sabía que pronto el turno terminaría. Ella, en cambio, tenía la mente en otra cosa, en el papel doblado que llevaba escondido en el bolsillo del delantal. Sabía que si no actuaba esa noche, no tendría otra oportunidad. Julián estaba cada vez más agresivo,
más confiado en su impunidad. Y el riesgo de que descubriera sus manipulaciones contables era enorme. Durante su breve descanso en la sala de empleados, Valentina tomó la servilleta y el bolígrafo que siempre llevaba consigo. Sus manos temblaban. No podía escribir mucho, si alguien encontraba el mensaje, la despedirían al instante. Pensó varios segundos hasta que las palabras surgieron solas. Te están vigilando. La cocina no es segura. Busca el libro en la oficina de Julián. Está arruinando la cadena. Doblar la servilleta fue como sellar su destino. La guardó en el bolsillo y volvió al salón. Lucas ya había terminado el postre y esperaba con calma. Ella respiró hondo, tomó la bandeja y se acercó con una sonrisa ensayada. ¿Desea algo más, señor?, preguntó, intentando que su voz no temblara. No, gracias. Todo ha estado excelente, respondió él, observándola con detenimiento. Mientras recogía la taza y el plato, Valentina aprovechó para deslizar discretamente la servilleta doblada bajo la bandeja de la cuenta. Su pulso se aceleró. Gracias por su visita, dijo, alejándose de la mesa. Lucas la vio marcharse, pero al notar algo extraño en la bandeja, la llamó de nuevo. Disculpe, señorita, ¿olvidó algo? Valentina se giró, sintiendo como el corazón se le detenía por un segundo. Se acercó fingiendo tranquilidad y con un movimiento rápido, dejó la servilleta sobre la mesa. Solo la propina, señor, dijo en voz baja, inventando una excusa absurda. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y desapareció tras las puertas de la cocina. Lucas levantó la servilleta y la abrió bajo la luz tenue. Al leer el mensaje, su rostro se tensó. Te están vigilando. La cocina no es segura. Busca el libro en la oficina de Julián. Está arruinando la cadena. Guardó el papel con cuidado dentro de su chaqueta y salió del restaurante sin decir una palabra. En la acera, el aire frío de Montreal le despejó la mente. Aquello no era una broma ni una queja. Era una advertencia. Si lo que decía esa mujer era cierto, significaba que parte de su propio imperio estaba podrido. Y si era falso, alguien jugaba un juego muy peligroso. Encendió su teléfono auxiliar, uno de esos que usaba solo para emergencias, y marcó un número. Rafael, soy yo, dijo en voz baja. Al otro lado, la voz de su director de operaciones sonó preocupada. ¿Qué pasa, Lucas? Suenas alterado. He descubierto algo grave en el Mirador. No es un asunto de clientes ni de ventas. Es más serio. Le contó lo ocurrido, la mesera, el gerente, la nota. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Podría ser una exageración, dijo Rafael. O una empleada resentida. No lo creo, replicó Lucas. Había miedo en su mirada, y eso no se finge. ¿Qué vas a hacer? Investigar. Pero esta vez lo haré personalmente. Necesito entrar en esa oficina antes de que destruyan pruebas. ¿Esta noche? ¿Tú solo? Estás loco. No estaré solo, respondió Lucas. Consígueme a alguien de confianza. Hubo un breve silencio antes de que Rafael respondiera. Conozco a alguien. Se llama Irene Salas. Exagente de seguridad privada. Si alguien puede ayudarte, es ella. Lucas asintió para sí. Perfecto. Dile que me encuentre en 1 hora. Y Rafael, investiga a Valentina Morales. Quiero saber quién es realmente. Colgó, guardó el teléfono y miró hacia el cielo gris de Montreal. La noche recién empezaba, y con ella, una verdad que podría destruirlo todo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El bar donde Lucas esperó estaba casi vacío. La música suave no lograba distraerlo de la servilleta doblada que llevaba en el bolsillo. La tocaba con los dedos, una y otra vez, repasando cada palabra escrita con letra temblorosa. No podía quitarse de la mente el rostro de Valentina, esa mezcla de miedo y valentía.
No era el tipo de persona que arriesgaba su trabajo por un capricho. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Rafael. Contacto confirmado. Auto negro, en la puerta trasera. Lucas se levantó, dejó un par de billetes en la barra y salió. Afuera, el aire frío de Montreal lo golpeó en la cara. La ciudad estaba silenciosa a esa hora, apenas iluminada por los faroles que reflejaban la nieve derretida en el pavimento. Un sedán oscuro se detuvo frente a él. La puerta del copiloto se abrió sin decir palabra. Se subió. Al volante, una mujer de cabello corto y mirada firme lo observó por el retrovisor. Irene Salas. Dijo sin rodeos. Rafael me contó lo básico. ¿Qué tienes? Una nota. Lucas le tendió la servilleta. Irene la leyó en silencio, con el ceño fruncido. Esto no parece una broma. No lo es. Respondió él. Si lo que dice es cierto, el gerente está comprando productos en mal estado y revendiendo bajo la marca de lujo. Y lo peor es que podría estar desviando dinero de la empresa. Ella asintió lentamente. Bien. El restaurante cierra a medianoche. Los empleados se van alrededor de la 1. El equipo de limpieza entra a las 4. Tenemos 3 horas. Lucas arqueó una ceja. ¿Ya lo revisaste? Rafael me envió los planos. Contestó con serenidad. Hay cámaras en los pasillos, pero nada en la oficina del gerente. Sin embargo, las grabaciones se guardan en un servidor interno. Perfecto. Dijo Lucas. Entraremos por la puerta de servicio. Irene soltó una breve sonrisa. ¿Entraremos? Pensé que solo querías que yo lo hiciera. No. Replicó él con firmeza. Si esta corrupción está dentro de mi empresa, quiero verla con mis propios ojos. Como quieras, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero no irás con ese abrigo elegante. Del asiento trasero sacó una bolsa con 2 uniformes grises con el logo de una empresa de limpieza. Esta noche somos parte del equipo de Cleantech Services. Tú serás mi ayudante. Lucas la miró incrédulo, pero no protestó. El dueño del restaurante limpiando su propio suelo. Suena poético. El disfraz perfecto, replicó Irene con ironía. Nadie mira 2 veces a quien sostiene una fregona. Detuvieron el coche en un estacionamiento cercano. Allí se cambiaron en silencio. Lucas se miró en el espejo lateral, con el uniforme, las botas y una gorra, parecía un trabajador cualquiera. Nadie imaginaría que era el dueño de Ferrer Global. Mientras tanto, Irene revisaba su equipo, guantes, linterna, herramientas de cerrajería y un pequeño dispositivo para interferir cámaras. Todo se movía en silencio, como si llevara años haciéndolo. A las 2 de la mañana, el vehículo con el logo de Cleantech se detuvo frente a la entrada trasera del Emirador Montreal. No había guardias a la vista, solo un cocinero bostezando que salía con su abrigo al hombro. Perfecto, murmuró Irene. Vamos. Entraron caminando con naturalidad. Llevaban cubetas, escobas y una aspiradora pequeña. Nadie los detuvo. Las cámaras grababan, pero el bucle que Irene activó hacía que las imágenes se repitieran cada 20 segundos. El pasillo hacia la oficina de Julián estaba oscuro y en silencio. Irene sacó un pequeño destornillador y manipuló la cerradura electrónica. En menos de un minuto, la puerta se dio con un clic suave. Abre despacio, susurró ella. El despacho era una mezcla de lujo y ego. Fotos de Julián estrechando la mano de políticos, botellas de vino caras y una réplica de trofeo dorado sobre un estante. En el escritorio, una computadora portátil encendida y papeles dispersos. Lucas caminó entre los muebles, observando. ¿Dónde escondería algo importante un tipo como él? En algo que le permita presumirlo. Respondió Irene, mirando los trofeos. Se acercó a la vitrina y empezó a tocar la base de cada uno. Uno de ellos estaba más frío al tacto. Lo giró y descubrió una pequeña bisagra. Adentro había una caja metálica cerrada con clave.
Código de 6 dígitos, dijo Irene. Lucas pensó unos segundos y miró una foto enmarcada del gerente sosteniendo un trofeo infantil de fútbol. El número 1 estaba marcado con pintura dorada y la fecha escrita debajo, 2017. Prueba con 010617, sugirió. Irene lo tecleó. Un chasquido confirmó que había acertado. Dentro de la caja había un cuaderno negro de tapa dura, un pasaporte y varios fajos de dinero. Aquí está, dijo Lucas en voz baja. El famoso libro. Irene comenzó a tomar fotos de cada página con su teléfono. Las anotaciones hablaban de compras infladas, proveedores inexistentes y transferencias a cuentas extranjeras. Esto es enorme, murmuró ella. Hay firmas falsificadas de directivos y transferencias que coinciden con cuentas del Caribe. Mientras ella documentaba todo, Lucas conectó un dispositivo USB a la computadora del gerente. Descargó los correos, los registros de contabilidad y las listas de proveedores. Todo encajaba con lo que la nota advertía. Cuando terminaron, Irene guardó todo en el mismo lugar y borró las huellas. «Nos vamos», dijo. «No quiero estar aquí cuando alguien venga a abrir temprano». Salieron igual que habían entrado. Ningún ruido, ningún testigo. A las 3:30, ya estaban en el coche rumbo a un pequeño garaje donde Irene revisó las copias. Hay pagos de carne proveniente de un proveedor clausurado por insalubridad, explicó. El gerente la compra barata, la etiqueta como premium y la sirve en el restaurante. Y el dinero extra, pasó las hojas, va a cuentas asociadas con una empresa fantasma. Lucas apretó los dientes. Así que literalmente está envenenando la cadena. Exacto. Confirmó ella. Y lo peor, hay correos donde le exige a una empleada manipular los números contables. Mira. Irene le mostró un archivo con videos adjuntos. En uno de ellos, se veía claramente a Julián cerrando la puerta de su oficina con Valentina dentro. Su voz, aunque distorsionada, se oía nítida. Si no ajustas las cifras, tu hermano se quedará sin medicinas, ¿entendido? Lucas sintió un nudo en el estómago. Esa mujer me avisó sabiendo que podía perderlo todo. Y probablemente lo hizo, añadió Irene. Si él sospecha, mañana mismo la despedirá. Lucas se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana del coche el amanecer grisáceo. La nieve comenzaba a derretirse sobre los techos. Esto no es solo corrupción, dijo finalmente. Es crueldad. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Irene. Que pague. Pero no solo él. Quiero limpiar todo mi sistema desde dentro. Hizo una pausa y la miró. Y quiero proteger a Valentina Morales. Desde este momento, ella no volverá a sufrir por mi empresa. Esa mañana, a primera hora, Rafael recibió los archivos y las fotos. Su voz al teléfono sonó más grave que nunca. Lucas, lo que descubrimos es suficiente para hundirlo. Pero si esto sale a la prensa antes de que actuemos, afectará a toda la compañía. No me importa, respondió Lucas. Hoy mismo iré al restaurante. Quiero verlo a los ojos antes de entregarlo a las autoridades. Entonces que Irene y yo preparemos todo, dijo Rafael. La fiscalía y sanidad ya están listos. Lucas colgó. Se puso de pie frente al espejo y vio a un hombre distinto. Ya no era el millonario disfrazado de pobre, ni el empresario distante. Era alguien que estaba a punto de enfrentarse al lado más oscuro de su propio imperio. A las 11:30 de la mañana, 2 vehículos negros se detuvieron frente al Mirador Montreal. Los empleados miraban sorprendidos. Nadie sabía qué pasaba. Julián Navarro salió con su habitual sonrisa de anfitrión, pero el color se le fue del rostro al reconocer a Lucas. Señor Ferrer, balbuceó. Qué sorpresa tenerlo aquí tan temprano. Buenos días, Julián, dijo Lucas, con una serenidad que helaba el aire. Necesitamos hablar. En privado. El murmullo del personal se apagó. Todos observaron cómo los 2 hombres desaparecían tras la puerta de la oficina. El destino de Julián Navarro estaba a punto de sellarse.
La oficina de Julián Navarro estaba envuelta en un silencio espeso. El gerente, con la frente perlada de sudor, intentaba mantener una sonrisa mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con un bolígrafo. Lucas cerró la puerta tras ellos, acompañado por Rafael Cordero e Irene Salas, que se mantenían firmes junto al escritorio. ¿Ocurre algo, señor Ferrer?, preguntó Julián, intentando sonar tranquilo. Si había algún inconveniente con el servicio, puedo explicarlo. El problema no es el servicio, Julián, respondió Lucas con voz serena. Es lo que has estado haciendo detrás de este escritorio. El gerente palideció. No entiendo de qué habla. Rafael colocó una tableta sobre la mesa y la encendió. En la pantalla aparecieron documentos, transferencias y facturas falsas. Esto, dijo Rafael, son tus movimientos financieros durante los últimos 6 meses. Compras a proveedores clausurados, facturas infladas, cuentas en el extranjero y una lista de pagos que se desvían directamente a tu nombre. El color abandonó por completo el rostro de Julián. Debe haber un error. Yo, no manejo los pagos directamente. No, pero manipulabas los libros, interrumpió Irene. Y obligabas a otros a cubrirte. Incluso a una de tus empleadas. Julián se giró bruscamente hacia ella. ¿De qué estás hablando? Lucas lo miró sin pestañear. De Valentina Morales. El silencio se volvió pesado. El gerente bajó la mirada, intentando ganar tiempo. Ella sabía lo que hacía. Yo solo. Le di una oportunidad para conservar su empleo. ¿Una oportunidad?, repitió Lucas, conteniendo la rabia. La amenazaste. Usaste la enfermedad de su hermano para obligarla a falsificar tus registros. No tiene pruebas de eso. Intentó decir Julián, pero Irene ya había abierto otro archivo en la tableta. El video comenzó a reproducirse, Julián en su oficina, cerrando la puerta y acercándose a Valentina. Su voz se escuchaba con claridad. Si no ajustas los números, tu hermano se quedará sin medicinas. Piensa bien antes de decir que no. El gerente se desplomó en la silla. Eso fue, sacado de contexto, balbuceó, sin convicción. Lucas se acercó lentamente al escritorio y apoyó ambas manos sobre la superficie. Lo único fuera de contexto aquí es tu sentido de la moral. La puerta se abrió y, para sorpresa de todos, Valentina apareció en el umbral. Había sido llamada por Irene minutos antes, sin saber exactamente para qué. Su rostro mostraba confusión y temor al ver la escena. «¿Señor Ferrer?», dijo en voz baja. «Me dijeron que me necesitaba». Lucas le hizo una seña para que se acercara. «Pasa, Valentina. Quiero que escuches esto». Ella avanzó con pasos inseguros, mirando de reojo al gerente, que intentaba recomponerse. «El señor Navarro asegura que tú actuaste por voluntad propia», dijo Lucas con tono controlado. «Que sabías perfectamente lo que hacías». Valentina negó con la cabeza. «Eso no es verdad», dijo con voz quebrada. «Me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba, perdería mi trabajo y mi hermano se quedaría sin tratamiento». Julián apretó los puños. «Está mintiendo». «Ah, sí», replicó Irene, cruzándose de brazos. «Entonces, ¿cómo explicas este correo?». En la pantalla apareció un mensaje enviado desde la cuenta de Julián, con el asunto ajuste contable urgente. El texto detallaba exactamente qué cifras debía alterar Valentina y advertía: «Si esto sale mal, tu hermano pagará las consecuencias». El silencio volvió a llenar la sala. Julián se dejó caer hacia atrás, derrotado. «Está bien», murmuró. «Lo hice. Pero no fui el único. Hay más arriba de mí, ustedes no lo entienden». Lucas lo interrumpió de inmediato. «No intentes arrastrar a nadie más. Aquí se acaba tu carrera». En ese momento, 2 hombres con traje entraron en la oficina. Eran agentes de la Fiscalía y del Departamento de Salud Pública. Rafael les entregó los documentos y los videos. Sin decir palabra, colocaron las esposas en las muñecas de Julián.
El gerente apenas pudo balbucear unas palabras. Usted no sabe con quién se está metiendo. Sí lo sé, respondió Lucas. Con alguien que pensó que podía corromper lo que construí. Lo sacaron de la oficina mientras los empleados miraban desde el pasillo con asombro. Valentina se quedó quieta, sin poder asimilar lo que acababa de ocurrir. Lucas se volvió hacia ella. Valentina, ven conmigo un momento. Salieron al salón principal. Los trabajadores se habían reunido alrededor, murmurando entre sí. La tensión era palpable. Lucas subió a una pequeña plataforma donde normalmente se daban los discursos para los clientes VIP. Su voz resonó firme y clara. Anoche vine aquí disfrazado de cliente común. No lo hice por capricho, sino para ver lo que mis ojos ya no veían desde arriba. Y descubrí que, detrás del lujo y las buenas reseñas, había miedo y abuso. Los empleados se miraban entre sí, algunos con lágrimas contenidas. Pero también descubrí algo más, continuó Lucas. Que la integridad aún existe. Que alguien, aun sabiendo que podía perderlo todo, eligió decir la verdad. Esa persona está aquí. Se giró hacia Valentina, que se tapó la boca con una mano, incrédula. Gracias a ti, hoy pudimos limpiar este lugar. Gracias a tu valor, cientos de personas seguirán trabajando sin miedo. Un aplauso espontáneo estalló entre los empleados. Valentina no pudo contener las lágrimas. Lucas bajó del estrado y se acercó a ella. Tu deuda queda cancelada, dijo con una sonrisa. Y a partir de ahora, tu hermano tendrá todo el tratamiento que necesite. Ferrer Global cubrirá sus gastos médicos. ¿En serio?, preguntó ella, apenas creyéndolo. ¿En serio? ¿Y hay algo más? Lucas la miró directamente a los ojos. Quiero que trabajes conmigo. Crearemos un nuevo cargo, directora de ética y bienestar. Supervisarás que nada como esto vuelva a ocurrir. Valentina se quedó sin palabras. Yo. Pero, no tengo estudios terminados, ni experiencia en una oficina. ¿Tienes algo más valioso que eso?, la interrumpió Lucas, coraje y principios. Y eso no se aprende en ninguna universidad. El aplauso volvió a llenar el salón. Los empleados, que antes evitaban cruzar palabra con ella, ahora la miraban con respeto. Valentina apenas podía hablar. Acepto, murmuró entre lágrimas. Gracias, de verdad. Lucas sonrió. No me agradezcas a mí. Agradece a tu propia valentía. Mientras la prensa comenzaba a llenar la entrada del restaurante, Rafael se acercó a Lucas. La noticia se esparcirá rápido, dijo en voz baja. ¿Estás preparado para el escándalo? Sí, respondió Lucas. Es hora de mostrar que la riqueza no sirve de nada si no se usa con propósito. El resto del día fue un torbellino. Los medios locales informaron del arresto de Julián Navarro y de la investigación abierta contra una red de proveedores corruptos. Pero el foco de todas las noticias fue otro, la mesera que salvó una empresa con una servilleta. Valentina, abrumada por la atención, solo pensaba en su hermano. Aquella misma tarde recibió una llamada del hospital. Un nuevo médico, contratado por la Fundación de Ferrer Global, estaba ajustando el tratamiento de Emilio. Por primera vez en años, sintió que el peso en sus hombros se aligeraba. Esa noche, cuando llegó a su pequeño apartamento en Rosemont, lo encontró esperándola con una sonrisa. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó él, con su voz suave y cansada. Valentina se arrodilló junto a su cama y lo abrazó fuerte. Mejor de lo que imaginaba. Ya no tienes que preocuparte por nada. Emilio la miró con los ojos brillantes. Sabía que las cosas iban a mejorar. Tú siempre encuentras la forma. Ella rió entre lágrimas. Esta vez no fui yo sola. Mientras tanto, en su penthouse de Rueserbruoke, Lucas observaba la ciudad a través del ventanal. Las luces de Montreal parpadeaban a lo lejos. Rafael entró con una copa de vino y un semblante más relajado. El escándalo no afectó a la compañía como temíamos, dijo. Al contrario, la gente admira lo que hiciste. No lo hice por admiración,
respondió Lucas, mirando el reflejo de su rostro en el cristal. Lo hice porque olvidé lo que significaba ser humano, y esa mujer me lo recordó. Rafael sonrió. Esa mujer va a cambiar la historia de Ferrer Global. Lucas se giró hacia él con una leve sonrisa. Ya lo hizo. Pasaron los días, y la noticia del escándalo en Le Mirador Montreal se volvió viral. Los titulares de los periódicos hablaban del millonario que desenmascaró a su propio gerente y de la mesera que salvó una empresa con una nota en una servilleta. La historia se extendió más rápido de lo que Lucas o Valentina imaginaron. Sin embargo, detrás de la atención mediática, lo que realmente estaba ocurriendo era un cambio profundo dentro de Ferrer Global. Lucas había ordenado una revisión completa de todos los contratos, restaurantes y proveedores asociados a la compañía. La consigna era clara: tolerancia cero con la corrupción y los abusos. Y al frente de esa nueva iniciativa estaba Valentina Morales, la joven que hasta hacía poco servía copas y platos en un rincón del restaurante. Ahora, su oficina se encontraba en el piso 18 del edificio principal de la empresa, con una vista panorámica del centro de Montreal. El primer día que entró al edificio, su corazón latía tan rápido que pensó que todos podían oírlo. Llevaba un conjunto sencillo: pantalón gris, blusa blanca y un abrigo claro. Nada de joyas, nada de lujos. Caminaba por los pasillos con una mezcla de emoción y miedo, sintiendo las miradas curiosas de los ejecutivos que no entendían cómo una mesera había llegado tan alto. Lucas la esperaba en su despacho, sonriendo al verla entrar. Bienvenida oficialmente, Valentina, dijo mientras le ofrecía la mano. Este lugar también es tuyo. Ella sonrió, un poco nerviosa. Todavía me cuesta creerlo. Créelo, respondió él. Lo ganaste. Durante las primeras semanas, Valentina dedicó sus días a revisar contratos, auditorías y reportes internos. Rafael Cordero la guiaba con paciencia, sorprendido por la rapidez con la que aprendía. Su intuición era impecable, detectaba incongruencias que incluso los contadores pasaban por alto. Lucas observaba desde lejos, orgulloso. Había algo inspirador en verla caminar entre ejecutivos con la misma serenidad con la que antes servía mesas. No fingía, no trataba de parecer alguien que no era. Y eso, precisamente, era lo que la hacía destacar. Un mes después del escándalo, Lucas convocó a todos los directivos a una reunión general. Quería dar un mensaje claro. La sala de conferencias estaba llena, decenas de trajes, carpetas y rostros tensos. Valentina se sentó a su lado, con una libreta y un bolígrafo. Lucas se levantó y habló con voz firme. Hace poco, descubrimos que nuestra propia cadena de restaurantes estaba siendo contaminada, no solo en los productos, sino en los valores. Y fue alguien aquí presente quien nos recordó qué significa actuar con integridad. Las miradas se dirigieron hacia Valentina, que bajó la cabeza con modestia. A partir de hoy, continuó Lucas, cada empleado, sin importar su cargo, tendrá acceso directo al área de ética y bienestar. Si algo se hace mal, quiero que se sepa. Ya no habrá silencios comprados ni castigos disfrazados. Rafael asentía desde su asiento. Los ejecutivos murmuraban entre sí, algunos incrédulos, otros inspirados. Al terminar la reunión, varios empleados se acercaron a Valentina para felicitarla. Uno de ellos, un chef de otra sucursal, le dijo: «Gracias por lo que hiciste. Yo también tenía miedo de hablar». Ella sonrió. «Ya no estás solo», respondió. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Valentina se fue ganando el respeto de todos. No era una jefa autoritaria, escuchaba, observaba y tomaba decisiones con empatía. A veces, cuando terminaba su jornada, pasaba por el restaurante donde todo había empezado. Saludaba a los antiguos compañeros, y ellos la recibían con orgullo. Mientras tanto, su hermano Emilio mejoraba notablemente. Los tratamientos cubiertos por la Fundación Médica de Ferrer Global comenzaban a dar resultados. Había recuperado peso, y su sonrisa, antes apagada, volvía a brillar. Valentina lo visitaba cada tarde en el hospital o lo llamaba desde su oficina.
No puedo creer que todo haya cambiado tanto, le decía él. Ahora eres una ejecutiva. Ella reía. Sigo siendo la misma, solo que ahora tengo una credencial más bonita. Pero aunque su vida parecía estabilizarse, había algo más que empezaba a crecer dentro de ella, una conexión silenciosa con Lucas Ferrer. No era algo que ninguno de los dos buscara, pero las largas reuniones, los paseos por la oficina y las conversaciones sinceras habían creado una cercanía distinta. Una tarde, después de revisar un informe, Lucas la invitó a caminar por los jardines interiores del edificio. Era un espacio tranquilo, con árboles y bancos de madera, donde solía despejarse entre reuniones. Nunca te agradecí como debía, le dijo, mientras caminaban juntos. No hacía falta, respondió ella. Usted ya hizo demasiado por mí y por mi hermano. No hablo de eso. Lucas se detuvo y la miró. Me refiero a recordarme quién era antes de todo esto. Valentina lo observó sin entender del todo. ¿Quién era? Alguien que creía en la gente. Dijo él con una leve sonrisa. Lo olvidé por mucho tiempo. Hubo un silencio corto, pero profundo. Ninguno de los dos apartó la mirada. Por primera vez, el peso de las jerarquías se desvaneció. Eran solo dos personas que, por caminos distintos, habían aprendido a confiar de nuevo. Los meses siguientes consolidaron los cambios en la empresa. Las auditorías revelaron más irregularidades, y gracias a las políticas de transparencia, varios empleados denunciaron malas prácticas sin miedo. La reputación de Ferrer Global se fortaleció, y los medios comenzaron a hablar del nuevo modelo de empresa ética en Canadá. Valentina evitaba las cámaras. Cada vez que algún medio pedía una entrevista, respondía con la misma frase. Yo solo hice lo correcto. Lucas, por su parte, rechazó varias invitaciones a programas y conferencias. No quería convertir la historia en un espectáculo. Para él, el valor de lo ocurrido no estaba en la fama, sino en el cambio real que había generado. Una mañana, mientras revisaban nuevos contratos, Rafael entró al despacho con una sonrisa poco habitual. Lucas, acaba de salir el informe trimestral. La compañía ha crecido un 10% y las encuestas de confianza interna están en su punto más alto. Eso significa que todo el esfuerzo valió la pena, respondió Lucas. Rafael asintió y miró a Valentina. Y tú tienes mucho que ver con eso. Ella se sonrojó. Solo hice mi trabajo. Hiciste más que eso, dijo Lucas, sonriendo. Le devolviste alma a esta empresa. Rafael salió, dejándolos a solas. Por un instante, el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra. Lucas se acercó a la ventana, observando la ciudad. ¿Sabes qué es lo curioso? Dijo. La noche en que te conocí, vine buscando honestidad en los demás. Pero nunca imaginé que terminaría encontrando esperanza. Valentina lo miró, con una mezcla de gratitud y afecto. A veces, las respuestas llegan cuando dejamos de buscarlas, dijo suavemente. Lucas giró hacia ella y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que una sonrisa sincera se dibujara en su rostro. En ese instante, supo que nada volvería a ser igual. Ni para él, ni para ella, ni para la compañía que habían transformado juntos. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El invierno fue cediendo paso a la primavera en Montreal. Las calles se llenaron de luz, los parques volvieron a tener vida y los días, aunque seguían fríos, parecían más amables. En la sede principal de Ferrer Global, los cambios que Lucas y Valentina habían iniciado ya se notaban en todos los niveles, nuevos protocolos, auditorías constantes y, sobre todo, un ambiente diferente. La gente hablaba con más libertad, los empleados se sentían escuchados y las pequeñas acciones de integridad se valoraban tanto como los grandes logros financieros. Lo que comenzó como una crisis se había convertido en el renacimiento de una empresa. Una mañana, mientras revisaba un informe, Valentina recibió un mensaje de su hermano. Ya me dieron el alta, decía.
El doctor dice que estoy mejor que nunca. No pudo contener las lágrimas. Dejó los papeles sobre el escritorio y sonrió, llena de alivio. Esa misma tarde, Lucas la encontró en el pasillo y notó su expresión luminosa. ¿Buenas noticias?, preguntó con amabilidad. Las mejores, respondió ella, con la voz quebrada. Emilio está fuera del hospital. Por primera vez en años, puede respirar sin dificultad. Lucas sonrió con sinceridad. Entonces todo esto valió la pena. Valentina lo miró, aún con lágrimas en los ojos. Si no fuera por usted, nada de esto habría pasado. Él negó con la cabeza. No, Valentina. Fuiste tú quien tuvo el valor de actuar. Yo solo escuché a tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo. Ambos sabían que la conexión que había nacido entre ellos trascendía lo laboral. Había algo más profundo, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Semanas después, Lucas organizó una cena de celebración para todos los empleados en uno de los hoteles del grupo. No era una reunión de ejecutivos, sino una fiesta para quienes habían sido parte del cambio: cocineros, meseros, contadores, personal de limpieza. Todos estaban allí, riendo, bailando y compartiendo como iguales. Lucas subió al estrado y levantó una copa. Hace unos meses, esta empresa enfrentó uno de sus peores momentos, dijo con voz firme. Pero también fue el inicio de su mejor etapa. Y todo empezó con una mujer que no se quedó callada. Valentina, sentada en una de las mesas, bajó la mirada, apenada. Pero los aplausos la obligaron a levantarse. Gracias a ella, continuó Lucas, recordamos que la verdad vale más que cualquier cifra. Que la ética no es un lujo, sino la base de todo lo que somos. El aplauso fue unánime. Algunos empleados lloraban, otros aplaudían con una sonrisa orgullosa. Cuando la música volvió a sonar, Lucas bajó del estrado y se acercó a Valentina. ¿Bailas?, le preguntó con una sonrisa ligera. Ella dudó unos segundos, pero aceptó. Salieron a la pista y comenzaron a moverse al ritmo suave de una melodía romántica. No hacía falta hablar. Cada paso era una forma de agradecerse mutuamente todo lo vivido. ¿Sabe?, dijo ella entre risas nerviosas. Jamás pensé que bailaría con el dueño de la empresa. Y yo jamás pensé que una mesera me enseñaría tanto, respondió él, mirándola con afecto. La noche transcurrió entre risas y música. Cuando la fiesta terminó, Lucas salió al balcón del hotel. Desde allí, Montreal brillaba como un mar de luces. Valentina se acercó con una taza de café caliente y se quedó a su lado. ¿Sabe qué me di cuenta?, dijo ella. ¿De qué? De que a veces, lo más pequeño puede cambiarlo todo. Una palabra, una acción, una simple servilleta. Lucas la miró, recordando aquella noche en la que todo había comenzado. Sí, respondió con una leve sonrisa. Una servilleta que salvó más vidas de las que imaginábamos. Se quedaron en silencio, observando la ciudad. La brisa era fría, pero agradable. Por primera vez, ninguno de los dos sentía que debía aparentar algo. Ya no eran el jefe y la empleada. Eran dos personas que habían elegido la verdad sobre el miedo. Con el paso de los meses, Valentina Morales se convirtió en un símbolo dentro y fuera de la empresa. Su historia fue estudiada en universidades, citada en conferencias sobre liderazgo y ética, y admirada por miles de personas que encontraron inspiración en su valentía. Sin embargo, ella nunca cambió. Seguía visitando el restaurante de vez en cuando, hablando con los empleados, recordándoles que la honestidad no debía perderse nunca, sin importar el puesto o la situación. Lucas, por su parte, también había cambiado. Ya no se refugiaba detrás de su título ni de su fortuna. Volvió a involucrarse directamente con la gente, visitando las sucursales, escuchando historias, conociendo las realidades de sus trabajadores. A veces, cuando coincidían en alguna reunión, intercambiaban miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. No necesitaban promesas ni discursos. Sabían que el destino los había cruzado por una razón.
Y aunque cada uno siguió su propio camino, ambos sabían que, sin esa noche en el restaurante, sin aquella nota escrita con prisa y miedo, nada de lo que eran hoy existiría. La historia de Lucas Ferrer y Valentina Morales no fue una historia de riqueza ni de poder. Fue una historia de humanidad, de valentía, de justicia. Una historia que comenzó con un gesto pequeño, pero que cambió el rumbo de muchas vidas. Porque a veces, el valor más grande se esconde en los actos más sencillos. Y aquel acto, el de una joven que eligió decir la verdad en medio del miedo, terminó por transformar no solo una empresa, sino también un corazón. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.